Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios que tenemos una oportunidad, un día más, donde podemos estar acercándonos a Dios. Y lo hermoso es que pues también Él se acerca a nosotros. Él viene a nuestras vidas, nos habla, nos ministra, nos infunde de la paz de su Espíritu. Es un privilegio poder acercarnos a ese Dios, un Dios real y verdadero. El día de hoy vamos a estar revisando una enseñanza que tiene que ver con el reino de Dios. Ese es el tema de este día. Y es lo que vamos a estar ahorita revisando. Vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, podamos hoy acercarnos a través de este medio, la oración a nuestro Dios. Él es bueno, Él está con nosotros y necesitamos que su palabra esté ayudándonos en este día. Señor, gracias te damos, gracias por tu presencia, Señor, gracias porque tú eres real entre nosotros. Queremos suplicarte en esta hora que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Queremos suplicar, Señor, que tu buen Espíritu nos ayude, Señor, a entender tu palabra. Y Señor, que tu reino se haga manifiesto, Señor, entre nosotros. Sea confirmado tu reino entre nuestras vidas, Señor, en medio de este pueblo, en medio de esta iglesia, en medio de cada una de estas almas que han venido hoy a ti a buscar de lo tuyo, Señor. Hoy háblanos, Señor. Queremos pedirte tu bendición, tu favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un texto que está aquí en el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Vamos a ver el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Vuelvo a leer el texto, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Aquí el Señor Jesucristo empezaba a predicar de una manera pública, de una manera general, o sea, hablándole a las multitudes, a todo aquel que quisiera oír realmente el mensaje de Dios. Y el llamado que el Señor Jesús estaba haciendo a las personas es un llamado precisamente a que la gente se arrepintiera y que creyera en las cosas que Él estaba por anunciar de ahí en adelante. Todas las cosas que Él iba a estar anunciando y aún lo que la gente iba a estar mirando. La obra de Dios a través de la vida de Cristo, todo lo que Él iba a hacer, precisamente eso nos habla el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio implica esas buenas noticias donde había esperanza para el enfermo, donde había esperanza para el leproso, donde había esperanza para la gente que estaba afligida, atribulada, necesitada, para la gente que estaba en un tormento, había también esperanza para ellos. Esas son las buenas nuevas. Y entonces de ahí en adelante estas buenas nuevas iban a ser manifestadas a todos ellos. El llamado era que la gente se arrepintiera y creyera en esa obra que iba a ser puesta delante de toda esa multitud en Israel. Pero hay algo muy importante aquí también en este mismo verso. Dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Era lo que ya había sido anunciado de antemano por medio de los profetas, por medio de las personas que hablaron de la venida de Cristo. Era lo que había sido anunciado desde hace muchos años. Es de lo que profetizó David 100 años atrás. Es lo que profetizó Isaías 700 años atrás. Jeremías igual, un número igual, 600 años atrás.
Cada uno de ellos habló del ministerio de Cristo, habló de la obra de Cristo, anunciaron lo que vendría en un tiempo futuro. Y por eso Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, ya es el tiempo, este es el momento, este es el tiempo en el cual se ha estado cumpliendo lo que fue anunciado de antemano, lo que fue anunciado de antaño, de tiempo atrás, ya se ha cumplido. Ese era el tiempo del cumplimiento. Pero algo muy importante además también viene aquí, dice, el reino de Dios se ha acercado. Quiero decirte que esta era una noticia muy hermosa para Israel. El reino de Dios. Muchos de los judíos pensaron que el reino de Dios vendría como lo fue en el tiempo de David. En el tiempo de David el reino de Israel se extendió muy grandemente. Fueron conquistadas distintos pueblos, ciudades, países, naciones por el gobierno que vino precisamente a tener en ese momento del rey David. Y conquistó a muchos pueblos, le dio descanso al pueblo de Israel de sus enemigos, de sus adversarios, de la gente que oprimía al pueblo de Israel. Fue un momento de mucha bendición en la historia de Israel. Entonces la gente pensaba que cuando viniera el tiempo del cumplimiento de aquellas promesas, la gente diría, entonces vamos a vencer a los romanos, entonces vamos a vencer a los filisteos, vamos a vencer a los que están aquí de la tierra de Galaad, la tierra de los amonitas, y cada uno de ellos. Entonces la gente pensaba que a través de que se estableciera el reino de Dios iban a poder ser vencidos, derrotados todos los enemigos de Israel, los sirios, los fenicios. Cada uno de ellos podían haber sido derrotados, pensaban. Pero la verdad es que el reino de Dios para muchos de ellos les agarró por sorpresa. No eran lo que tenían en expectativa. O sea, no era esa la expectativa que tenían. No estaban esperando a un Mesías, no estaban esperando a un hombre que les hablara cosas buenas, estaban esperando a un guerrero, estaban esperando a un caudillo, estaban esperando a un hombre que armara ahí un gran ejército y devastara a los pueblos enemigos. Pero cuando vieron a Jesús y lo vieron a lo mejor con su túnica, con su manto, lo vieron con un hombre que hablaba cosas espirituales, quedaron muchos de ellos decepcionados de Jesús. Pero mira, la realidad es que el reino de Dios estaba ya presente. El tiempo se había cumplido. El reino de Dios estaba más cerca de lo que nunca antes había estado el reino de Dios en tierra de Israel. El reino de Dios estaba ahí presente. Se había cumplido ese tiempo y el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios estaba muy cerca. La palabra aquí cerca, se ha acercado, es una palabra que en un sentido figurado dice, casi lo puedes palpar, casi puedes tocar a ese reino. Y mira, la verdad es que las personas que fueron sensibles a ese reino encontraron gracia en Dios, encontraron ayuda de parte de Dios. Tú ves a un hombre ciego, a un hombre, por ejemplo, que estaba ahí ciego y rogaba, ten misericordia de mí. Y Jesús hizo un milagro en su vida. Una mujer con flujo de sangre que solamente tocó el borde del manto de Jesús y con ello pudo obtener un alivio de ese azote que tenía de muchos años. El reino de Dios estaba más cerca de lo que realmente la gente lo pensaba. Pero para muchos el reino de Dios parecía tan distante, tan lejano. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá nuestro Salvador? Y no se daban cuenta que ahí estaba el Salvador. No se percataban que ahí estaba Cristo, el Salvador. Amigos, la verdad es que ojalá no sea eso lo mismo que se repita en nuestros días. El reino de Dios, quiero decirte algo, está aquí con nosotros. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero dependerá mucho de ti. Si realmente tienes la actitud y la expectación para recibir algo de ese reino. Si no hay tal expectación de probar ese reino, de disfrutar de ese reino, de formar parte de ese reino, de querer estar en ese reino, mira, te pasarás el año, pasarás los tiempos aquí, pasarán meses, pasarán años en tu vida y no vas a experimentar realmente el reino de Dios en tu vida.
No vas a probar nada del reino. Te conformarás con ciertas probaditas del reino de Dios. Te conformarás con ciertas cosas pequeñas del reino de Dios. Porque el hecho de que tú estés en una alabanza y de repente el Espíritu de Dios viene a ministrar tu vida, viene de alguna manera a tocar parte de tu corazón, de tu ser, y de alguna manera percibes el reino de Dios. Pero quiero decirte, quizás muchos de los presentes se han quedado cortos. Se han quedado cortos porque Dios quisiera hacer más cosas en tu vida. Dios quisiera hacer más cuestiones en ti. Y te has conformado solamente a probar un poquito de una alabanza. Un poquito. No estoy menospreciando la alabanza. Estoy de alguna manera refiriendo que Dios quisiera hacer más cosas y grandes cosas en tu vida. Y no solamente un día domingo, un día ahí en tu casa, estando tú quebrantado delante de Dios, estando en la presencia de Dios, tú mismo experimentar el reino de Dios. El reino de Dios, porque ese reino se ha acercado. Ya es el tiempo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender este día. Que ya se ha cumplido ese tiempo y el reino de Dios está más cerca de lo que tú pensaste, de lo que tú pensabas. El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, aquí en Romanos 14, verso 17, nos dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Lo que está hablando aquí Jesús son términos que la gente entendía en aquel entonces. ¿Por qué los entendía? Porque vivían sometidos por un reino. Es decir, vivían de alguna manera bajo la gobernabilidad de un reino, o sea, de un rey que estaba en la cumbre, en un trono, y desde ahí se ejercía el dominio sobre las personas, sobre pueblos, sobre naciones, sobre aldeas, etcétera. Pero ¿qué hacía, por ejemplo, un rey para poderse ganar la autoridad o el poder gobernar sobre ciertas personas? Primeramente, o en aquel entonces, podía ganárselo conquistando a pueblos. Y entonces cuando llegaba un pueblo en contra de otro, lo sometía, y eran luchas, peleas de años y de tiempos, donde había mucha sangre derramada, había mucha injusticia, maldad, había mucho daño, mucha destrucción. ¿Cuántos años duraban las guerras? Años duraban las guerras y las batallas. Ahora, pero esas luchas, esas peleas, siempre tenían un momento de término, de fin. Y ese término estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría, estaba lleno de satisfacción. Porque muchas veces miraban los años que habían transcurrido en la lucha, en la pelea, cuántas muertes había habido, cuántas bajas, cuántos años sin ver a su familia por estar en el campo de la batalla, cuánto tiempo pasó a lo mejor en los tiempos de lucha, y ellos sin poder disfrutar de la familia, de la casa. Y de alguna manera la gente, cuando veía el término de las guerras, entonces sentía contenta, satisfecha. ¿Y sabes qué es lo que organizaban? Comidas y bebidas. Comidas y bebidas. Buscaban el deleite, buscaban el placer, buscaban la satisfacción en la carne. Y mira, no eran fiestas de un momento, no era una fiesta de un día. Duraban inclusive hasta meses. La gente ahí celebrando la derrota de un pueblo, haberlos conquistado, tener esclavos, sacar el botín, llevarse los cautivos, quedarse con las joyas, el oro, la plata, las riquezas, llevarse los animales, las bestias, el ganado, todo ello. Y la gente se sentía realmente entusiasmada. Y entonces, de tal manera que armaban un ambiente de celebración, comida y bebida, comida y bebida. Sin embargo, aquí lo que nos vino a decir el Señor Jesús, o lo que nos viene a decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que el reino de Dios no es como el reino terrenal, no es como los reinos de esta tierra. El reino de Dios no consiste en que la gente se sienta eufórica, emocionada, entusiasmada porque tiene comida, bebida, porque ha alcanzado ciertas cosas, sino porque en ella hay justicia,
hay paz y hay gozo. Justicia, paz y gozo, dice, en el Espíritu Santo. En algo que no es de esta tierra, en alguien que no pertenece a esta tierra, en un ser que no viene de aquí, de este mundo, sino que es precisamente Dios, el Espíritu Santo, el que produce la justicia, la paz y el gozo. La Escritura ahí en Romanos también nos dice, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto lo que nos está diciendo es que por medio de la justificación el hombre tiene paz. Dos elementos muy importantes de lo que está hablando aquí el reino de Dios que veíamos en Romanos 14. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia y en paz. ¿Sabes? A la justicia que se refiere este texto de Romanos 14 es precisamente a la justicia que viene a una persona por cuanto sus pecados le han sido perdonados. Por cuanto sus pecados, sus iniquidades han sido borradas. Dios ya no le culpa de alguna manera de las mentiras, de la fornicación, del adulterio, de la hechicería, de la maledicencia, de la amargura que tenía en su corazón. Dios lo ha declarado a tal persona como justificado de esas culpas, de esos pecados. Y lo declara justificado no porque él haya hecho algún mérito, sino por la sangre de Jesús. Lo declara justificado, lo declara justo. Y entonces la persona empieza a experimentar la justicia del reino de Dios. La justicia que obra en el reino de Dios, en la que consiste el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es justicia. También es paz. Porque cuando el hombre encuentra el perdón de sus pecados, mira, no necesita medicamentos para poder conciliar el sueño. No necesita de alguna manera algunos calmantes para sentirse un poquito bien consigo mismo. No necesita algún tratamiento, una terapia de relajación, una meditación, una yoga, para que de alguna manera se sienta bien consigo mismo. No requiere nada de eso. Porque Dios le ha perdonado sus pecados. Ahora el Espíritu viene a su vida. Y dice la Escritura que los frutos del Espíritu, uno de los frutos es la paz. La justicia es otro de los frutos del Espíritu, pero también la paz. Cuando esa persona, sus pecados le han sido perdonados, tiene realmente una actitud en su corazón de disfrutar las cosas de esta tierra. Tiene la paz, pero tiene el deseo por eso de agradar ahora a Dios y de estar agradecido para con Dios. Viene el otro punto: disfruta lo que tiene gozo, o aún lo que no tiene puede disfrutar. Puede tener satisfacción en ello, porque su vida no depende, o su felicidad no depende de lo que posea, de lo que tenga. Depende de que Dios está con él, que el reino de Dios ha venido a su vida, que el reino de Dios se ha acercado a él. Y entonces viene esta palabra que dice que es gozo. En eso consiste el reino de Dios. ¿Qué es la palabra gozo? La palabra gozo no quiere decir que la gente se está riendo, se ríe de cualquier cosa, o que va ahí en el camino y va sonriendo a todo mundo y está mejor expresando una sonrisa a todas las personas. No requiere eso, o no necesariamente eso es el gozo. La palabra gozo es una persona que se siente satisfecha en Dios. En Dios estamos completos, en Cristo estamos completos. Y entonces una persona que ha encontrado el reino de Dios tiene estas características: tiene justicia, tiene paz y hay gozo en su vida. No importa si la persona de alguna forma lo que llevó atrás en el pasado, le vienen los recuerdos, le viene precisamente el recordar el daño, la destrucción, lo malo que él hizo. La persona está entendida, está clara: esa era mi vida. Gracias a Dios ahora estoy en el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a mi vida. El reino de Dios consiste en eso, en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es más el reino de Dios? El reino de Dios es precisamente el gobierno de Dios que actúa en una persona. El gobierno de Dios sobre una persona, donde esta persona, precisamente por cuanto se arrepintió, le ha entregado su vida a Dios. Donde le ha entregado su vida a Dios, le ha entregado su alma a Jesús, le ha entregado su ser a Cristo, le ha entregado su vida a Dios. Entonces ahora, ¿quién gobierna, él o Dios? Dios. ¿Quién gobierna, el diablo o Dios? Dios. ¿Quién gobierna, el pecado o Dios? Dios.
El reino de Dios es precisamente cuando llega una persona porque la persona le ha permitido, le ha dado voluntariamente esta cuestión a Dios. Tú, Señor, ahora gobierna mi vida. Es Cristo actuando en una persona para cambiarla, para transformarla, para de alguna manera llenar su alma, esa alma que no se ha saciado con nada. Viene Dios precisamente a hacer esa obra, limpiar a un alma, limpiar a una persona, cambiarla y transformarla. Hay un testimonio que yo he compartido con algunos de ustedes. Hace algunos años, un hombre comunista. Este hombre comunista estaba en una plaza defendiendo su filosofía, su credo, defendiendo su doctrina comunista, hablando de ella, fomentándola, invitando a la persona que se uniera al comunismo. Y al estar dando argumentos y bases, este hombre vio ahí a un lado, en un parque, vio a un hombre que estaba por dioser, un hombre mendigo, un hombre que no tenía un hogar, un trabajo, que no tenía quien lo sustentara, quien lo ayudara. Y entonces aquel hombre comunista se levanta a decir que el comunismo podía poner nuevas ropas en ese hombre. Unas ropas nuevas en ese hombre, un hombre con su ropa gastada, sucia, un hombre que necesitaba realmente una ayuda. Y entonces el comunista decía, el comunismo puede poner en este hombre ropas nuevas. Pero entonces por ahí apareció un cristiano y le dijo al comunista, qué bueno que el comunismo puede hacer eso, pero Dios puede hacer otra cosa todavía muchísimo mayor. Dios puede poner a un hombre nuevo en esas ropas viejas. Y eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona, transformarla verdaderamente. No es un jugueteo a la religión. No es un intento de cristianismo. No es de alguna manera solamente una añoranza, un sueño, una utopía de la persona de un día ser un hombre de Dios, un hombre espiritual, una persona cercana a las cosas de Dios. Es una realidad. Cuando la persona realmente se entrega a Dios, mira, no son sueños, no son fantasías. No es de que la gente esté ahí pregonándole a todo mundo, soy cristiano, voy a una iglesia, asisto a un lugar de estudio bíblico, conozco la palabra de Dios. No necesita eso. Cuando realmente Dios ha obrado en su vida, eso se observa. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Esto es el reino de Dios. ¿En dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en Cristo. ¿Y a qué me refiero con que está en Cristo? El reino de Dios está precisamente en el lugar o en la persona que viene el testimonio de Cristo a él. Hay lugares donde realmente hay un testimonio de Cristo, pero hay otros que dicen que están con Cristo, que aman a Cristo, pero no se ve el testimonio de Cristo en ellos. Y vamos desde lugares, o sea, congregaciones que pueden ir hasta desde 3 personas, 4 personas, 5 personas, hasta miles de personas congregadas en un lugar a lo mejor muy hermoso, muy aclimatado, con muchas condiciones a lo mejor de comodidad, muy ostentoso, muy adornado, pero de nada sirve esas cosas si no está Cristo en ellos. Entonces, el reino de Dios está donde está el testimonio de Cristo. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Lucas capítulo 17, verso 20 y el 21 también. Verso 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí dice la Escritura que Jesús dio una respuesta a causa de que los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
Quizás estos fariseos se acercaron a Jesús con una incógnita, o sea, viendo las cosas que Jesús enseñaba, los milagros que hacía, las obras que eran hechas a través de él, pero aún así les quedaba la incertidumbre. Les quedaba la incertidumbre. Y ellos decían, bueno, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Eso quiere decir que realmente no veían el reino de Dios en Cristo. No veían el reino de Dios a través de Jesús. Lo que hacía, lo que predicaba, lo que él enseñaba, su vida, su testimonio, su vida recta, su vida de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de misericordia, de amor hacia la persona. O sea, los fariseos no veían que el reino de Dios ya estaba ahí. Y entonces ellos le preguntan, ¿cuándo va a venir, Señor? ¿Cuándo va a venir el reino el reino de Dios? Y entonces la respuesta de Jesús, fíjate, es muy interesante. La respuesta de Cristo es muy interesante porque les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Y parecía que fuera una contradicción. ¿Cómo que no va a venir con advertencia? ¿Cómo que no va a venir con advertencia? ¿Sabes a qué se refería Jesús? O sea, el reino de Dios no va a venir como ustedes lo esperan, como ustedes creen que va a ser el reino de Dios. Ellos esperaban algo así sobrenatural, que un día fueran abiertos los cielos y entonces vieran descender de los cielos a un ser divino, a un ser así sobrenatural, a un ser realmente así maravillado. Quizás algo similar a lo del Sinaí. Estaban esperando ver esos truenos y relámpagos, oír esa voz llena de autoridad, oír esa voz que de alguna manera retumbaba aún los cimientos del mismo Sinaí. Estaban esperando ver algo así, sobrenatural, los cielos abiertos. Y entonces por eso Jesús les dijo, no va a venir con advertencia. ¿A qué se refería? A lo que en sus corazones ellos pensaban. ¿Cuándo será, Señor? Es que mira, la verdad estamos esperando esto extraordinario, lo fantástico, lo sobrenatural. Estamos esperando lo fuera de lo común. Y mira, desgraciadamente eso vemos en la actualidad en muchas iglesias. Las personas van a una iglesia porque ahí siente calambres. La persona va a una congregación porque ahí lo tiran, se cae. Dice él, oraron por mí, me caí, me postré, caí, está ahí rendido, no pude contenerme. Y entonces la gente va a buscar el sensacionalismo, va a buscar ahí las emociones, va a buscar ahí lo sobrenatural, va a buscar ahí las cuestiones así de éxtasis, una alabanza estruendosa, donde le muevan ahí los sentimientos, las emociones, donde la persona diga, sí, gloria a Dios, vamos a salir a pelear, a conquistar este mundo. Pero no puede conquistar ni siquiera su propia vida hacia el pecado, es decir, dejar el pecado. Y la gente así está. Va a los lugares donde van las multitudes. Va a los lugares donde le predican conforme a su concupiscencia, conforme a su deseo, conforme a sus placeres. Va a un lugar donde se siente un poquito bien, donde ahí le apapachan y le dicen, no te preocupes, poco a poco vas a dejar tu pecado. La gente está buscando eso. La gente quiere eso. Los fariseos buscaban algo así. ¿Cuándo llegará ese maestro que nos alabe y nos diga, buenos siervos, cuántas obras buenas han hecho sobre esta tierra, cuánta piedad hay en ustedes, ustedes son dignos del cielo? Yo no sé por qué han pisado estas tierras polvorientas, sucias. Ustedes ya deberían de estar en las calles de oro y en el mar de cristal, como algunos pseudocristianos, hipócritas, falsos, que se sienten merecedores de la gloria cuando en su vida están siendo blasfemos hacia las cosas de Cristo. Preguntaban los fariseos, Señor, ¿cuándo va a pasar eso? El reino de Dios no vendrá con advertencia, la advertencia que ustedes esperan. Si alguno de los presentes viene aquí y está esperando ciertas emociones, es que yo no he llorado, es que yo no he sentido esto, es que yo no he sentido el calorcito, es que yo no he sentido estas cosas, mira, pues ten mucho cuidado porque el diablo muchas cosas de esas puede fabricar. Vas con un hechicero y te puede producir hasta escalofríos. Vas con el adivino y a lo mejor el que te revele ciertas cosas te puede transmitir una impresión en tu vida. Eso lo puede hacer el diablo, lo imita muy fácilmente, los dones, milagros, dones espirituales, el hablar en lenguas, milagros, sanidades y ese tipo de cuestiones. Lo que no puede imitar el diablo es el amor verdadero. El amor que solamente
viene de Dios, por cuanto Él es amor. Un amor que lleva a las personas a vivir rectamente. Un amor que lleva a las personas precisamente a vivir como Cristo vivió. Aquellos que están buscando la sensación, la emoción, los sentimientos, el sentir, el soñar, el oír voces, el tener profecías, el escuchar ciertas cosas, están errando. Y tengan mucho cuidado. No vaya a ser que un día realmente escuche una voz, pero no la voz de Dios, sino la voz de un demonio, la voz de un espíritu inmundo que le hable de una barbaridad, de una herejía. Usted la crea, piensa que es de Dios y termina siendo una abominación delante de Dios. Hay que tener mucho cuidado en eso. Los fariseos tuvieron el reino de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos tenían el reino de Dios, pero tenían una grande venda. Una venda puesta por la religión, imagínate. Quizás por eso bien decía aquel comunista ateo, decía que el opio de las naciones era la religión, o que la religión es el opio de las naciones. O sea, algo que destruye, algo que genera un mal en las naciones es la religión. Y quiero decirte, viéndolo desde este punto de vista que vemos en el caso de los fariseos, el reino de Dios estaba delante de ellos, pero su religión no les permitió observar que el reino de Dios ya estaba ahí. Y el reino de Dios pasó de largo para muchos de ellos. No vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Porque el reino de Dios no se percibe de alguna forma, sino a través de el Espíritu, a través de que una persona recibe el testimonio del Espíritu y esa persona entiende que realmente el reino de Dios ya ha llegado a su vida. ¿Dónde más está el reino de Dios? Decíamos, está en Cristo. El reino de Dios está en una persona que actúa conforme a la ley de Cristo. Cuando una persona de todo su corazón rinde su vida a Jesús y vive de acorde a la ley de Cristo, el reino de Dios está en esa persona. El reino de Dios ha llegado a esa persona. Ahí está el reino de Dios. No necesitas ir hasta el otro extremo. No necesitas ir a buscarlo a Israel, como muchas personas quieren experimentar las cosas de Dios, el reino de Dios, y se van a lo mejor en un tour allá a ver las tierras santas. Y a lo mejor hasta a besar ahí un polvo, un pedazo de piedra, a besar ahí un pedazo de madera, una tumba de un personaje para sentir unas buenas vibras. Y a lo mejor sentir que se carga de energía, sentir que ahora sí el reino de Dios ya está en su vida. Eso lo hace la gente seca y vacía, que busca los rituales religiosos y que nada de ellos se sacia. Como el venir a un lugar aquí. Venir a un lugar aquí, llegas aquí a la alabanza, pero te sales de aquí vacío, te sales seco, sales allá y llegas a tu casa y estás ahí en la amargura, en el resentimiento, en el rencor, y tu vida se siente muy frustrada, tu vida se siente muy vacía, tu vida se siente, la verdad, muy mal. Es que nada más has venido a hacer un ritual religioso, no has venido con un corazón dispuesto a querer poner en obra la palabra de Dios, a querer rendir tu vida a Dios. Cuando una persona decide poner por obra la ley de Cristo de todo su corazón, el reino de Dios ha llegado a esa vida. Ahora, la ley de Cristo que nos muestra la Escritura, para que una persona precisamente viva en esa ley y el reino de Dios se acerque a él, a tal persona, el Señor Jesucristo resumía la ley en dos cuestiones, o en una palabra, la resumía en amar. Y bueno, ahí nos decía que era amar primeramente a Dios y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces la ley de Cristo es la ley del amor. Cuando una persona realmente ama, mira, tiene el mismo sentir de Cristo. Es decir, cuando una persona quiere caminar conforme a la ley de Cristo, tiene el mismo sentir de Él, de Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El sentir de Cristo fue despojarse, dice Filipenses. Ahí en el capítulo 2 nos describe cómo Jesús, estando en los cielos, se despojó, dice, siendo igual a Dios, siendo semejante a Dios, no estimó el aferrarse a ser como Dios, sino que se despojó de esto
y tomó, dice, la condición de un hombre. Se despojó de ello. Cuando una persona realmente quiere buscar a Dios, quiere guardar la ley de Dios, está dispuesto a despojarse. ¿A despojarse de qué? A despojarse de su pecado primeramente. A despojarse de sus vicios, de sus malos hábitos, de su apatía a lo espiritual, de su negligencia a las cosas de Dios. Despojarse de aquellas cosas que estaban formadas en él conforme a los deseos engañosos de este mundo, conforme fue influenciado por el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura, donde el hombre, mira, le da más peso a lo terrenal, a lo mundano, a las diversiones, a las cosas triviales de esta tierra. Y entonces lo de Dios queda hasta el último. Pues si tengo tiempo. Pues si de alguna manera hoy tengo ganas. Pues si hoy amanezco de buenas, entonces sí. Pues si de alguna manera hoy me viene a lo mejor un éxtasis, entonces sí me voy a acercar a Dios. Y esto puede ir desde venir a una reunión, como el poderte levantar una mañana y orar y pedirle a Dios la ayuda en tu vida. O abrir la Escritura, un libro que seguramente podrá estar muy empolvado en muchos hogares y familias, y que de repente la gente solamente lo toma para limpiarlo y lo vuelve a poner ahí en el librero. Hay que despojarnos de todas esas cosas. El hombre que realmente quiere amar a Cristo, amar a Dios, tiene que despojarse. Ese fue el sentir de Cristo. Él se despojó de lo suyo. Él se despojó de lo que le pertenecía, de lo que tenía, de lo que estaba en él. Se despojó de esas cosas. Si aquí hubiese un profeta de la prosperidad, te diría que te despojes de tu dinero y que se lo des al predicador. Gracias a Dios, no hay de esos pastores aquí, no hay de esos predicadores. No pedimos tu dinero, no queremos tu dinero. Lo que te llamamos es a que te despojes de tu pecado. Eso es lo que sí te pide Dios. Despójate de tu pecado. Deja esas cuestiones apáticas a lo de Dios y búscalo. Eso es como empieza la ley del amor en Cristo, despojándose el hombre. También la ley de Cristo nos deja ver cómo Jesús no se agradó a sí mismo. Jesús nunca buscaba agradarse a sí mismo. El quererse llevar una ovación, un aplauso, el quedar bien con la gente, el quedar agraciado con ellos. Al pecador le decía que tenía que arrepentirse, se lo decía de su manera, o sea, la forma que necesitaba el pecador entender esas palabras. Pero por ejemplo al religioso se lo decía de otra manera o con otra forma de dárselo a entender para que algunos despertaran. No porque hiciese falta amor en Cristo, sino porque necesitaban una manera de poder comprender esas cosas que estaban veladas para ellos. Y a muchos de ellos les confrontó con su realidad, a otros los trató con ternura, con mucha misericordia, pero aquellos que se ufanaban de sus logros y sus éxitos religiosos, entonces Jesús los frenaba. O aquellos que definitivamente andaban en impiedad, Cristo les ponía un alto, como lo que hizo por ejemplo con Pilatos. Cuando Pilato le decía a Jesús, ¿no sabes que en mí está el darte la vida o el quitártela? Y Jesús le dijo, mira, ninguna potestad tienes sobre mí si no te fuere dado de arriba. Imagínate decirle eso a un emperador romano. Y el emperador romano, aún con todo y eso, de alguna manera estuvo temeroso, estuvo medroso a mandar a Jesús a la cruz porque sabía que decía la verdad y tenía razón. Ni aun que se quería rebelar, o dirían algunos, mira cómo se revela en contra tuya, mira cómo dice esas cosas en contra de tu autoridad. Ni aun con eso sabía que realmente era justo mandar a la cruz a Jesús. No se andaba en medias tintas Cristo. No buscaba agradarse a sí mismo o complacerse, sino buscaba ayudar a su prójimo. Darle el mejor bien a su prójimo. Y así debe ser la vida de una persona que quiere buscar a Dios. No debes de agradarte a ti mismo. Si tú buscas agradarte a ti mismo, mira, la verdad es que el camino no es el correcto. Si tú buscas agradarte a ti mismo, acercándote a Dios, obtener solamente un beneficio, un placer, un deleite, una ayuda momentánea, un beneficio temporal sobre tu vida. Algunas personas pueden decir, no, pues es que yo llevo a mis hijos a la iglesia para que me los eduque. Qué error tan tremendo. Qué error tan tremendo. Ya cuando sean grandecitos, ya vamos a ver qué hacemos, si seguimos yendo a una reunión, si buscamos de Dios o no buscamos.
Cuando el hombre busca agradarse a sí mismo. Una persona que también quiere buscar a Dios y agradar y andar en la ley de Cristo, debe de padecer. Padecer, como dice la Escritura aquí en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver este verso. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo que nos está hablando el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo a través del apóstol, es que Cristo padeció en la carne. Y si tú ves los evangelios, por ejemplo, Jesús estaba en un ayuno de 40 días, 40 noches, y padeció en la carne, porque vino la tentación, vino el tentador, y lo probó y le dijo, mira, pues di, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, se conviertan en pan. Yo no sé, de alguna forma el tiempo que tú has pasado en un ayuno, pueden ser unas horas, pueden ser días, pero el simple hecho de que te venga la imagen, la idea de un alimento, empiezas a ver una reacción en tu cuerpo. Empiezas a sentir algo ahí en tu estómago. Empiezas a sentir una situación ahí que de alguna manera quisiera llevarte a comer algo, a probar algo, aunque sea un dulcecito, aunque sea un pedacito de galleta, aunque sea algo que me apacigüe esta hambre. 40 días en ayuno. Y en ese momento venir una tentación. Mira, Jesús padeció en la carne. No es solamente el único momento. Muchos padecimientos vemos en la carne que tuvo Jesús. Limitado. Jesús de alguna manera, viendo las limitaciones de los hombres también, se sintió de alguna manera aún tentado. Por ejemplo, imagínate aquellos hombres golpeándolo, aquellos hombres de alguna manera insultándolo, escarneciéndolo. Seguramente Jesús, en su condición como ser humano, podía haber sentido tentación. Tentación al enojo, a la amargura, a maldecir, a decirle a algunas personas o reprocharles, oigan, ¿por qué hacen esto conmigo? ¿Por qué me tratan así? Si yo les hice bien, si yo los sané, si yo hice estas cosas con ustedes. O señalar a alguno de los que estaban ahí presentes y decirle, mira, acuérdate cuando yo sané a tu hijo, acuérdate cuando yo hice esta obra de bien para tu vida, ahora ¿por qué te volteas en contra de mí? Quizás tentado a reprocharle a la gente su ingratitud, su mala acción contra él. Pero dice la Escritura que él enmudeció. Padeció en la carne Jesús. Cuando dice aquí padecer en la carne, cuando habla de la carne se refiere al opuesto del alma y el espíritu. Es a lo cual él mismo se refería cuando hablaba con Pedro ahí en Getsemaní. Le decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como hablando de dos cuestiones que son opuestas una a otra. Lo mismo que dice Gálatas, que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Está hablando precisamente de esa parte del hombre que está precisamente queriendo buscar el pecado, deleitarse en ello. Buscar el pecado, deleitarse en ello. Y dice aquí que Jesús padeció en la carne. Jesús también padeció. Se negó al pecado, se negó a sus pasiones, se negó a las cosas que podrían ser tentación en su vida. Él se negó. Y cuando una persona dice que realmente ama a Dios, pero no se niega, no se puede negar a un pecado, no se puede negar a una pasión, a un deseo, a un capricho, a alguna cuestión que realmente no es agradable a Dios. Mira, por demás es que la persona diga que ama a Dios. Por demás es que cante coritos recitándole a Dios su grande amor, su profundo amor, el grande deseo de adorarlo, de amarlo y de servirlo. Si en la práctica no hay eso, si en la práctica no se observa eso. La ley de Cristo también nos enseña que Él fue manso. Manso y humilde, dice la Escritura ahí en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde
corazón. Manso y humilde. Una persona que quiere realmente estar con Cristo y amar a Cristo, pues debe distinguirlo eso, no la soberbia, no la altivez, no la arrogancia, no de alguna manera la prepotencia, sino una humildad, una sencillez, una mansedumbre que tiene que ver también con el dominio de su carácter, el dominio de su persona, de su impulsibilidad, de esa forma de actuar arrebatadamente. Ser dueño de sí mismo. Sirve a Dios también. Una persona que ama a Dios está dispuesto a padecer injusticia, a padecer alguna cuestión injustamente. Está también dispuesto a aún amar sacrificialmente, siguiendo el ejemplo de Jesús, como lo dice la Escritura, que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando una persona actúa conforme a esta ley, esto que hemos estado refiriendo, entonces el reino de Dios está en esa persona. El reino de Dios ha llegado a esa persona. El reino de Dios está en ella. Quiero decirte por qué. Porque el reino de Dios, no es porque la persona lo fabrique, sino porque realmente una persona que vive conforme a esta ley es porque tuvo que venir la influencia divina, la gracia de Dios sobre tal persona para actuar de una manera agradable a Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios, dice, no consiste en palabras. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. En poder. Esta palabra es importante. En el contexto del apóstol Pablo, influenciado por el Espíritu o inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablándole a los de Corinto y les estaba diciendo que algunos de ellos eran solamente palabreros. Imagínate. En este caso el apóstol les decía a algunos cristianos que solamente ya se conformaban con hablar y con decir ciertas cosas y pensaban que porque tenían tal elocuencia, pensaban que porque a lo mejor hablaban muy bonito o porque pensaban que de alguna manera las palabras eran correctas, tenían la sana doctrina, un mensaje más o menos adecuado, decían no, pues ya tiene el reino de Dios en su vida, la verdad, Dios está ahí con él. Pero la Escritura decía, o aquí lo que busca el apóstol es decir, no consiste en palabras. No es solamente en que yo sea un palabrero, un hablador, un hablantín, alguien que me jacte de decir yo conozco la verdad, tengo la verdad, conozco a Dios, Dios está en mi vida. No consiste en eso el reino de Dios. El reino de Dios se demuestra por el poder. Ahora algunas personas aquí regresarán a lo que estábamos tratando de corregir hace un momento, que entonces, hermano, ¿dónde están los milagros? Hermano, ¿en dónde están las señales, las lenguas, los dones y todas estas cosas sobrenaturales? No consiste en ese poder que muchos quisieran estar viendo como un show, un espectáculo, para decir, sí, ahí está Dios, ahí se mueve Dios. El poder que habla aquí la Escritura habla de una fuerza, especialmente un milagro de Dios en el corazón de la persona. ¿En qué? Para poder vivir santamente. No consiste en que la persona sepa la doctrina de una manera correcta, la predique, la enseñe a otros. Pero imagínate de qué sirve que la conozca si no la vive. ¡Qué tragedia! El apóstol Pablo aún decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, no vaya a ser que yo siendo a lo mejor alguien que inspiré a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Y por qué iba a ser reprobado el apóstol Pablo? ¿O por qué podría haber sido reprobado? Por no vivir la palabra de Dios. ¿De qué sirve que la gente tenga la doctrina? Hable del arrepentimiento, hable de la santidad, hable del amor a Dios, hable de que debe de ser uno misericordioso, benigno, pero él no lo vive. La palabra no tiene vida en su persona. Eso no sirve de nada. Y por eso el apóstol les decía, ustedes de Corinto están envanecidos. Y ese es el punto ahí. Empieza a hablarles de su envanecimiento. Algunos de ustedes están envanecidos.
Se jactan de sus palabras, pero les lleva a decir eso. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así es que no me vengas a cuentear. No me vengas a decir que tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios. Demuéstrame en tu vida que eres un hijo de Dios. Demuéstrame en tu vida que tú eres un hijo de Dios. Porque eso es realmente lo que produce el poder de Dios o el reino de Dios, que tiene el poder para transformar las vidas. No consiste en que, decíamos, en que una persona tenga o sepa la doctrina, que la conozca muy bien, si no vive la palabra de Dios. Tampoco consiste en que una persona hable de Cristo o predique de Cristo si no vive de una manera sin pecado, o sea, si no vive guardando la voluntad de Dios. Y por ahí se le asoma uno que otro pecado, y a lo mejor aparece por ahí un tiempo un pecado, como que lo arregla, lo maquilla, lo esconde, y después de unos cuantos meses o en unos años nuevamente aparece el pecado. En eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste en que Él puede llevarnos, como dice la Escritura, presentarnos un día delante de Él sin mancha y sin caída delante de su bendita presencia. En eso consiste el reino de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. El poder del reino es poder para hacer personas que vivan sin pecar. El verdadero poder que hay en el reino de Dios es para producir una vida santa en aquellos que quieren amar a Dios. Dice aquí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Decíamos que Jesús hablaba del evangelio y que creyéramos en el evangelio, porque eso es precisamente la manifestación de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Cuando alguien escucha el evangelio, cuando oye a alguna persona del evangelio. Y entonces, cuando la persona ha oído el evangelio, ¿qué va a producir ese evangelio? Dice aquí, va a traer un poder sobre esa vida. ¿Poder para qué? Para salvación. O sea, ¿lo va a salvar de qué? Lo va a salvar de las consecuencias que vienen del pecado sobre su vida, la separación de Dios, la muerte espiritual en él, aún después de esta vida, un juicio eterno por no haber honrado, amado y servido a Dios, no haberle dado gloria al Creador, la gloria que Él merece. Entonces, el evangelio tiene el poder para salvar a las personas, traer una vida que la persona pueda estar sin pecado. Esto es lo que produce el evangelio. El reino de Dios viene, está con nosotros y consiste en realmente salvar a las personas. No en darles una doctrina, no en enseñarles ritos, aplaudir, a lo mejor a cantar, a recitar ciertos versículos, a recitar a lo mejor ciertas partes de la Biblia, a evangelizar. Ahora la gente a lo mejor se va a un curso para evangelizar. La gente va y asiste a un día de la reunión entre semana o en alguna reunión especial que tengan las iglesias o congregaciones. Es que quiero salir a las calles a predicar, es que quiero hacer obras de misericordia, es que quiero hacer ciertas cuestiones, y la gente solamente está aprendiendo ciertos ritos, aprendiéndolos de una manera mecánica, rutinaria, pero realmente no está lo más importante, su salvación. Tú por eso ves que luego la gente muy fácilmente se cansa de servir. Hay una mujer que a lo mejor fue muy admirada por su entrega, por su abnegación. Una mujer que era muy devota a la iglesia católica, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que mucha parte de su vida se la pasó sirviendo a la gente, a los pobres. Pero llegó casi al último de sus días. Estaba de alguna manera decepcionada, se sentía muy mal y frustrada, como cuestionándose, bueno, pues si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza?
como reprochando a Dios, bueno, ¿por qué si tú existes? ¿Por qué vemos tanta injusticia sobre la tierra? ¿Por qué vemos a tantos niños con hambre? ¿Por qué vemos a tanta gente pobre que no puede comprar un medicamento y muere por una enfermedad tan sencilla, por no comprar un analgésico, un antibiótico que cualquier otra persona en otro lugar pudiera consumir? Y entonces la mujer estaba desilusionada, hasta como cansada en ese sentido de que entregó su vida y pensó que no pudo hacer nada al ver la grande necesidad que había. La grande necesidad que había. ¿Sabes por qué viene ese agotamiento espiritual en muchas personas que supuestamente están muy apegadas a lo de Dios? Porque realmente no está Dios en sus vidas. No es Dios el que les inspira, no es Dios el que les motiva. Y por eso tú ves luego a gente que dice que es cristiana y ya después la ves que se anda revolcando en porquería y media en el mundo. Embarrándose ahí drogas, metiéndose cosas ahí a su cuerpo, poniendo en mal el nombre de Cristo, difamando las cosas de Dios, siendo un pésimo ejemplo para las cosas de Cristo. Porque no estaba la salvación verdaderamente en sus vidas. El reino de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo se extiende este reino? Hace 8 días hablábamos de las puertas del Hades que no prevalecerían contra la iglesia. Y precisamente el medio por el cual se extiende este reino, el medio es a través de la iglesia. El medio por el cual se extiende el reino de Dios es a través de la iglesia. Y comentábamos que la iglesia no es una arquitectura, no es un edificio. La iglesia no es una construcción de tales o cuales dimensiones, con tales características. La iglesia es cada una de las personas que han sido afectadas por el reino de Dios. Han cambiado sus vidas, se han arrepentido, han sido perdonados sus pecados. En ellos ahora hay justicia, en ellos ahora hay paz y en ellos ahora hay gozo. Son aquellas personas que el Espíritu Santo ha venido a sus vidas para poderlos guiar y conducir. Son aquellas personas a las cuales precisamente en su vida se demuestra que Dios ha obrado en ellos. La iglesia es precisamente el medio por el cual el reino de Dios se extiende. También hace 8 días veíamos en este texto de Mateo 16, verso 19. Vamos a verlo. Mateo 16, verso 19, aquí habla de unas llaves. Y como estaba hablando de Pedro, algunas personas piensan que Pedro está en los cielos con un juego de llaves. Y está ahí a las puertas del reino de los cielos para abrir con esas llaves los cielos. Esa es una interpretación errónea de este pasaje. Es una interpretación equivocada de este texto. Dice, y a ti te daré, le estaba hablando a Pedro, pero no era exclusivo de Pedro. Pedro como un representante de los discípulos y como un representante en ese momento de la futura iglesia que iba a ser consolidada momentos después cuando se derramó el Espíritu Santo. Aquí está hablando a Pedro y le dice, y a ti te daré, dice aquí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, como aquí estaba hablando a Pedro, por eso algunos consideran que este pasaje es donde se instituyó el primer papa, a Pedro como el primer papa. No es así. Ya habíamos estudiado hace 8 días que se refería a Jesús a la verdad que Pedro había declarado, no de su propio corazón, sino porque el Espíritu se lo había revelado a él, porque el Padre se lo había mostrado a él, de que él era el Cristo, Jesús era el Cristo, y que en esa verdad de que él es el Mesías, el ungido, el anunciado, el prometido, el libertador, en esa verdad iba a ser edificada, ¿qué? La iglesia. Y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra esa iglesia. No iban a prevalecer contra la iglesia. Por cierto, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Veíamos, esta cuestión. También
El verso 19, reitero, estamos hablando aquí de las llaves. Y bueno, como también le habla acerca de la autoridad, piensan que todo lo que atare el Papa aquí en la tierra va a ser atado allá en los cielos. Todo lo que desatare en los cielos el Papa va a ser desatado aquí en la tierra. Pues no es eso. Es solamente una forma de expresar el grado de autoridad, que no es una autoridad absoluta, total. No es equivalente la autoridad, la de un hombre, de un pastor, de un ministro, de un predicador en la iglesia. No es equiparable esa autoridad a la autoridad que tiene Cristo en la iglesia. Hay autoridades en las iglesias: pastores, obispos, ministros, ancianos, predicadores, maestros, profetas. Hay autoridades dentro de una iglesia. Pero no quiere decir que esas autoridades, lo que venga en gana, van a hacer con la iglesia. En un contexto está hablando a gente que quería realmente agradar a Dios, vivir conforme a Dios. No es para que el pastor esquilme a las ovejas, las saquee, las robe, las defraude, les pida prestado y no les pague, les saquee a lo mejor bienes, posesiones, controle sus vidas a su antojo y capricho. No es eso. No es para que reparta indulgencias como hacía la Iglesia Católica, aún firmadas y selladas por el anillo del Papa. La firma papal ahí era válida y de alguna manera le perdonaban a los hombres sus pecados. Si una monja quería andar ahí en un concubinato, teniendo una relación ahí, pues bueno, el Papa nada más con que le autorizara una indulgencia, obviamente a cambio de dinero, no era gratuitamente. No era por sus oraciones, no era por su servicio a la iglesia, era a cambio de que le dieran plata al Papa. Y entonces venía el sello y el papelito supuestamente garantizando que la persona podía vivir en pecado y no importa, su pecado lo perdonaba el Papa. Y como él tiene autoridad, entonces en los cielos también le van a ser perdonados. Qué error tan tremendo en esto. Entonces no se refiere a que Pedro tiene unas llaves. Se refiere a que en un sentido figurado, el reino de los cielos iban a abrirse sí unas puertas en un sentido figurado, no literal. Y Pedro iba a ser el primero en abrir las puertas de ese reino. Vamos a verlo aquí en el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces es derramado el Espíritu Santo. Recuerda, Jesús ya había dado su vida por los discípulos. Para este momento ya había 120 discípulos que habían tomado un compromiso con Jesús. Fueron perdonados sus pecados por la muerte de Cristo, habían sido redimidos de ello. Fueron testigos de la resurrección de Cristo y faltaba que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Tiene su cumplimiento días después, cuando pasa esto en la fiesta de Pentecostés, el derramamiento. En ese mismo momento, cuando el Espíritu había sido derramado sobre los discípulos, entonces algunas personas que estaban por ahí decían: no, pues esos hombres están embriagados, están borrachos. Y Pedro se levanta en ese momento a predicar el primer sermón o el primer mensaje que compartió el apóstol Pedro después de la muerte de Cristo, o después de la ascensión de Cristo, el primer mensaje, y empieza ahí a predicar. Estaban cerca de 3,000 personas escuchando el mensaje de Pedro, y vino una convicción del Espíritu Santo sobre ellos. Una convicción del Espíritu Santo sobre estos hombres que oían el mensaje de Pedro, y vino tal convicción que le preguntaron a Pedro y a los discípulos: ¿qué hacemos, varones? ¿Qué hacemos para encontrar la salvación? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Entonces les llama precisamente a que entreguen su vida a Dios, y dice que en aquel momento se añadieron como 3,000 personas en ese día. Ahí fue el primer momento en que la salvación llegó a las almas
Ya no a través de Cristo, o sea, a través de la predicación de Cristo, a través ahora de los discípulos. Por eso Jesús le decía a Pedro: te voy a dar las llaves del reino. Pero no solamente quedaron en Pedro y se las llevó al cielo y ahorita está en el cielo con las llaves. Esas llaves las tiene la iglesia. Cuando el evangelio de Dios es predicado, el evangelio de Cristo es anunciado, las puertas del reino se abren para que las almas encuentren su salvación, para que las personas puedan encontrar salvación. Por eso es importante que la iglesia predique, por eso es necesario que la iglesia comparta. Y no me refiero a la iglesia solamente al predicador, al hermano fulano, al hermano sultano, o sea, él sí predica, él habla estas cosas. La iglesia, cualquiera de nosotros que han sido perdonados nuestros pecados, que el Espíritu ha venido sobre nuestras vidas, podemos y debemos, es un deber. Las llaves del reino le han sido dadas ¿a quién? ¿A Pedro solamente? No, a la iglesia. Las llaves del reino las tiene la iglesia. Con esas llaves, las puertas del reino de los cielos son abiertas para que las almas entren a esa salvación, para que las personas lleguen a los pies de Cristo, para que las personas entren a ese reino, encuentren el gozo, la justicia, la paz que necesita su alma. Esas cosas que no les ha dado el mundo, esas cosas que no han venido a sus vidas en el mundo. Esas llaves del reino son ocupadas o son en el momento en que se predica ese evangelio, se predica el arrepentimiento y la fe en Jesús, el buscar la llenura del Espíritu Santo. Las puertas del reino de Dios son abiertas. Con ese mensaje es suficiente para que el reino de Dios se extienda. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos una nueva enseñanza. Ay, a ver cuándo hablan del Apocalipsis, a ver cuándo nos transmiten de la prosperidad y de estas cosas, o de esta nueva revelación, o de esta agrupación religiosa. A ver cuándo vienen este tipo de cosas. Mira, el reino de los cielos está necesitado de extenderse. ¿Cómo se va a extender? A través de que la iglesia predique del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Con ese mensaje la gente puede encontrar el acceso al reino de los cielos. Al reino de los cielos. ¿De qué otra manera se puede extender el reino de los cielos además de predicar? Pues a través de que la iglesia está viviendo en oración, en agonía, en una intercesión ferviente, donde guiado por el Espíritu Santo intercede, ora, pide, clama. Muchos de nosotros quizás vemos a nuestros familiares y los vemos a lo mejor cabizbajos, los vemos desanimados en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nos hace falta orar? O más bien ya no orar, sino interceder, pasar a los clamores, a la agonía, a la insistencia, al quebranto, al lloro, al poder estar inoportunando a Dios, al estar de alguna manera insistiendo, como aquella viuda que le rogaba al juez injusto y le decía: hazme justicia. Y ese juez, hasta que de alguna manera le colmó la paciencia y dijo: ya, le voy a hacer caso a esta mujer, no va a ser que un día pierda yo la cabeza y haga un mal con ella. Se necesita la oración, la intercesión, la agonía. De esa manera también el reino de los cielos se extiende, y sobre todo cuando vemos que precisamente se levanta el reino de las tinieblas para oponerse a las cosas de Dios. Si se está oponiendo el reino de las tinieblas a tu vida, a lo mejor en tu situación espiritual vienen desánimos, situaciones difíciles, pues ya de alguna manera no necesitamos solamente orar, sino clamar, orar de alguna forma fervientemente a Dios por el Espíritu, en el Espíritu, para poder precisamente ser guiados en estas verdades, conducidos en estas cosas que Dios quiere hacer entre nosotros, establecer su reino con nosotros, en medio de nosotros. Mateo 11, verso 12. Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Aquí el Señor Jesús está hablando cómo de alguna forma los tiempos eran diferentes. ¿Diferentes a partir de qué momento? A partir de que Juan el Bautista empezó a predicar. ¿Y sabes por qué decía estas palabras Jesús? Porque habían venido unos discípulos de Juan el Bautista a preguntarle: oye, Juan el Bautista nos pregunta que si tú eres el Cristo. Imagínate, Juan el Bautista de alguna manera llegó a un momento de estar con una situación muy abrumadora en su vida. Estaba encarcelado, estaba, la verdad, de alguna manera con el entrever que lo iban a matar, sabiendo que en algún momento le iban a quitar la vida. Estaba encarcelado, pero llegó a tener un momento de dificultad espiritual en él. Y llegó a preguntar: pregúntenle a Jesús, díganle a Cristo, díganle a Jesús si Él es el Mesías, si Él es aquel que había sido anunciado. Y cuando llegan los discípulos de Juan con Cristo, entonces Jesús les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Es decir, habían visto los milagros, habían oído la palabra de Dios. Y precisamente Jesús les decía: vayan y díganle que los ciegos están mirando, que los leprosos están siendo sanados, que los cojos andan, que a los pobres les es anunciado el evangelio, que los muertos son resucitados. Y con esas palabras llegaron los discípulos ahí con Juan y le dijeron esas cosas. Pero sabes, Jesús decía: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esta expresión nos está dando un contexto de la dificultad espiritual que vive la iglesia, la dificultad espiritual que sufre el reino de los cielos. Es una lucha precisamente entre Dios, su reino, y de alguna manera el reino de las tinieblas. El día de ayer estaba yo conversando con una persona, una mujer, que ha llevado una cuestión de muchas situaciones así muy delicadas en su vida. Había estado involucrada en cuestiones como que tienen que ver con la hechicería, la santería, la superstición y todo ese tipo de cosas. Y ahora quiere buscar ella de Dios, pero muchas veces ha sentido una opresión en su vida. Ha sentido la presencia de un ser extraño ahí al lado de ella, queriendo de alguna manera generar en ella temor, incertidumbre. Vienen ideas y pensamientos que de alguna manera quieren afectar su vida, pensando a lo mejor en la muerte. Y mira, de alguna forma, ella quiere ahora buscar de Dios, pero vemos cómo el reino de las tinieblas se opone. El reino de las tinieblas se opone. En ese tiempo de lucha, en ese tiempo de dificultad, cuando Jesús dijo estas palabras: el reino de los cielos sufre violencia, aquí la palabra violencia está hablando de una fuerza, como alguien quien viene haciéndose una brecha para lograr entrar. Yo he puesto en muchas ocasiones la ilustración para entender esta palabra, y los que hemos llegado a viajar en el metro, más o menos nos damos la idea de a qué puede representar esto. La violencia o la fuerza, el que se mete a fuerzas. Tú ves el metro en la mañana, está muy lleno, la gente ya está lleno ahí, están casi al ras donde se van a cerrar las puertas y no falta quien llega. Y de alguna manera todavía más se mete y se abre una brecha. ¿Por dónde se metió si ya estaba todo así apretado? Se abre una brecha y se mete. Aquel que se mete a la fuerza. El reino de los cielos está hablando aquí de que precisamente, aun cuando el diablo se opone a ese avance del reino, mira, Dios no tiene por qué pedir permiso. Dios no pide permiso, Él abre brecha y mete su reino, llega a su reino a donde Él quiere, donde Él dice. Y si la vida de una persona, precisamente Dios se ha fijado en tal persona, no importa las dificultades, no importa a qué pecados estuvo atada, no importa cuántas dificultades vengan sobre su vida, el reino de los cielos se quiere, se puede y se va a acercar a esa persona cuando la persona así lo permite, así le da la puerta a Dios. El reino de los cielos sufre violencia. Era un tiempo de dificultad, tanto en Cristo como en el ministerio de Juan el Bautista. Pero Jesús les decía, el reino de los cielos va a entrar, va a venir,
va a alcanzar, va a conquistar, va a abrir brecha, va a ir venciendo, va a ir conquistando y extendiéndose. Y dice aquí, los violentos lo arrebatan. Aquellos que también tienen ese mismo sentir. Bueno, no importa mis dificultades, yo quiero seguir a Cristo. No importa que vengan estas situaciones, yo quiero caminar con Dios. No importa que esté viendo estos problemas, yo quiero estar firme en lo de Dios. Solamente esos, dice, son los que lo arrebatan. Solamente esos son los que se asíen, se agarran, se aferran a eso y pueden entrar al reino de los cielos. El que se queda en el intento, el que no le pone las ganas, el que le da sueño, el que bosteza, el que se queda dormido, el que todavía le cautiva el mundo, ni de sueño encontrará el reino de los cielos. La conclusión, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y también es que el reino de Dios está hoy abierto para que nosotros entremos en él. El reino de los cielos está abierto para que tú y yo podamos entrar a ese reino. Lo dilatado de este reino no tendrá término. Se extenderá. No habrá gobierno que lo detenga. No habrá oposición. No habrá huestes. No habrá potestades que lo limiten, que le restrinjan, que le digan hasta aquí llegas. Nada de eso. El reino de Dios avanza, sigue avanzando. El reino de Dios se sigue extendiendo. Y ese reino de Dios quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu familia, quiere llegar a las personas que tú conoces, aquellas personas que tú has tenido una carga por ellos. El reino de los cielos quiere llegar a ellos. El reino de los cielos quiere llegar aún a muchos lugares aquí en México y aún en otros lugares de este país, de esta tierra, de otros países. El reino de Dios quiere llegar. No tiene límite ese reino. Terminamos con este texto de Daniel 2:44. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, por eso tiene el nombre del reino de los cielos, porque ese reino es el reino de Dios, el Dios que está en los cielos. No los dioses de esta tierra, no los dioses que se fabrica el hombre, a los cuales se ampara, pone toda su esperanza, fracasa, se quiebra como se quiebra el material con el que están hechos esos dioses. Así se quiebran sus esperanzas. El reino de los cielos es de Dios. Dice: levantará el Dios de los cielos un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por otro pueblo o a otro pueblo, o sea, un reino que sea traspasado de un imperio a otro, como lo que pasó, por ejemplo, con los persas. Los persas después fueron conquistados por los griegos y después ese imperio fue pasado a los romanos. O sea, ya no va a pasar esto, que este reino sea traspasado a alguien más. Este reino es el reino de Cristo y no es dado a otro rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el que tiene el control en esto. El reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará, está hablando de este reino, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. Ese es el reino de Dios. Es un reino que no depende de hombres, que no depende de un movimiento, de alguna agrupación. Es el reino que ha permanecido desde que Cristo dejó ahí esa iglesia, a la cual lavó con su sangre, a la cual la bendijo y la selló con el Santo Espíritu. Hasta la fecha el reino de Dios permanece. Ese reino está entre nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie y podamos cerrar nuestros ojos, por favor. Ese reino que hoy está con nosotros, quiero decirte que las puertas a este reino se abren. Tú necesitas entrar a ese reino.
Si no estás en ese reino, y no me refiero a una religión, me refiero al reino de Dios. Si tú no estás en ese reino de Dios, no verás salvación. No habrá salvación en ti. No verás la gloria de Dios. Es el reino de Dios. Está entre nosotros. Hoy Dios abre sus puertas para que tú entres a ese reino. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Despojarte, como decíamos hace un momento. Despojarte de todo pecado. Buscar sinceramente y de todo corazón a Dios. Tener el sentir que nos habla la Escritura. Es un tiempo de violencia para el reino de Dios. Y solamente si tú eres violento, lo vas a poder arrebatar. Solamente si tú ocupas de valentía, de esfuerzo, de meterte a este reino, no por alguna atribución tuya, no por alguna cualidad, sino haciéndote de Dios. Como aquella mujer de flujo de sangre se asió y no importó que fuese aún en el borde del manto de Cristo. Ella sabía que eso era suficiente para poder entrar al reino, encontrar el reino de Dios. Ese reino que hoy está delante de nosotros, es necesario que tú entres a él. Ese reino se ha acercado, se ha cumplido. Ese reino está aquí. ¿Necesitas sentir algo? No necesariamente. ¿Necesitas oír una voz audible de Dios? ¿Tener una profecía, una revelación? No necesariamente. Solo lo que necesitas es creer que realmente ese reino ya está aquí. Ese reino ha sido acercado por el Espíritu a nosotros. Hoy el reino de los cielos se abre para cada uno de nosotros. Arrepiéntete, porque solamente de esta manera puedes entrar al reino. Y cree en el Evangelio, que dice la Escritura es poder de Dios para salvación, para traer salvación genuina a tu vida. Esto no consiste en palabras, sino en poder, dice la Escritura. Un poder para vivir una vida recta y santa, agradando a Dios. No consiste en comida y en bebida, en que tu felicidad dependa de las cosas mundanas, triviales, en la Navidad, en las compras, en tener posesiones, bienes materiales, que tu felicidad esté anclada y esperanzada a esas cosas que un día vienen, pero así mismo se pueden ir. Más bien que tu esperanza, tu felicidad realmente dependa de Dios en tu vida, y que está Dios cercano a ti. No consiste en comida, en bebida, sino en justicia, en paz, en gozo, que es en el Espíritu. Este es el reino de Dios que se acerca. Eso es lo que tu alma necesita, lo que requiere probar. Eso es lo que tu alma añora y requiere. Ese es el reino que tú necesitas. Hoy está delante de ti. Dile a Dios que te ayude a entrar. Ruégale a Dios que te perdone y que te permita entrar a ese reino. Es un reino de poder, donde Él rompe cualquier esclavitud, donde Él rompe cualquier atadura en tu vida. No importa los pecados a los cuales estabas atado. No hay impedimento para que el reino de Dios se establezca en tu vida cuando lo crees de todo corazón, cuando tomas la decisión con Jesús. Hoy ese reino está entre nosotros. Ha venido. Está aquí. Hoy puedes decirle a Dios: Señor, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Como diciéndole: Señor, ayúdame a estar en tu reino, a entrar a tu reino. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús.
Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra, sobre la tierra. Llénala, llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia, sobre la iglesia. Llénala, Señor. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi vida. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi vida.
Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, Señor amado. Ven, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi vida. Llénala, Jesús. Llénala, Señor. Llénala. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Así sea, Señor. Tu reino no tiene límites, Señor. Es un reino, Señor, que no sería jamás destruido. Así es. Un reino que no sería dejado a otro imperio. Un reino que desmenuzaría y conquistaría otros reinos, todos los reinos. No hay potestad, no hay hueste, no hay poderío que se levante para derrocar o derrotar tu reino, Señor. Tu reino permanece para siempre. Bendito eres, Señor. Y ese reino al cual hoy podemos comprender, Señor, queremos pertenecer a ese reino. Señor, queremos estar en ese reino. Ayúdanos a andar en él, a caminar conforme a este reino, Señor. A entrar a los que requieren entrar, Señor. Y a permanecer a los que hemos podido entrar, Señor. No queremos apartarnos de este reino. Señor, no queremos apartarnos del buen Rey que gobierna sobre este reino, el cual eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos que ese reino se acerque a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu buen reino, Señor. Por este reino hermoso. Este reino que no consiste, Señor, en comida, que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Espíritu, por revelarnos de este reino, mostrarnos, dejarnos probar de este reino. Aquí estamos, Señor. Te agradecemos. Queremos andar en este reino, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde.